Quiero que me acompañe por favor al libro de Apocalipsis. No se asuste, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. ¿Sí? Y vamos a leer por favor el verso 1, donde dice el mensaje a Sardis. ¿Estamos listos? Dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Puede tomar su asiento ahí donde está, por favor? Y quiero que me regale 30 minutos por favor de su atención. Si trajo su móvil, póngalo en silencio, póngalo en modo avión. Y quiero que me regale 30 minutos porque hoy Dios nos va a enseñar algo muy hermoso. Sardis era una ciudad antigua griega, hoy Turquía. Se ubica al oeste de Turquía, a las ruinas de lo que queda de lo que fue esta ciudad. Una ciudad que en su tiempo fue una ciudad muy próspera. En esta ciudad se descubrió el arte de poder teñir las telas. Era muy fuerte en la industria textil y agrícola, pero también llama la atención que durante el reinado del rey Creso, la constituyó como la capital del reino de Lidia. Y en esta ciudad empezaron a acuñar las primeras monedas, es decir, ponían marcas o rostros o sellos en las monedas. Uno de los primeros rostros en monedas fue el gran Alejandro Magno. Y esta ciudad era una ciudad que tenía mucha economía. Estaba situada entre 3 colinas, es decir, una ciudad llamada la Impenetrable, que solo en la parte sur de la ciudad es donde estaba la puerta principal, la gente tenía acceso. Pero a pesar de estar muy bien sitiada, muy bien situada, y a pesar de que tenía excelente economía, fue invadida varias veces y fue sorprendida por sus enemigos. 17 años después de Cristo, pues un gran terremoto sacudió esta ciudad y nunca más se pudo volver a levantar. Fue golpeada tanto financieramente como en su parte estructural. Pero aún en día usted puede poner un video en YouTube y puede darse cuenta de lo que queda de esta ciudad. Llama la atención porque era una ciudad donde había muchas religiones, algo similar a lo que ocurre hoy. Había una gran sinagoga judía que tenía de largo 58 metros cuadrados. Era la segunda sinagoga más grande de la región. La primera estaba en Jerusalén. Me dice en todo caso que había muchos judíos en esta ciudad de Sardis. Y la Biblia a mí me dice también que habían iglesias cristianas allí, ya que Juan, al recibir la revelación del Señor Jesús, escribe esta 5ª carta. Es la 5ª iglesia a la cual le dirige una carta especial, que es la iglesia de Sardis. Y también llama la atención que Jesús empieza duramente criticando a esta iglesia. Y le dice: escribe al ángel que está en la iglesia, el verso 1. Y él se presenta aquí diciendo: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El Señor se presenta aquí como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, aquel que tiene la omnisciencia, aquel que conoce todo. Y también dice que el que tiene las 7 estrellas, según Apocalipsis 1:20, las estrellas representan a los ángeles de la iglesia, es decir, a los pastores de la iglesia. En total resumen, lo que el Señor nos dice aquí: yo me presento a ustedes como el Dios de la iglesia y el Dios que tiene el Espíritu Santo. ¿Está aquí, iglesia? Y con esa autoridad Él habla y le da un mensaje a la iglesia. Una de las grandes preocupaciones que deberíamos tener los pastores en estos tiempos es de preocuparnos por el estado espiritual de la iglesia. Hoy en día vemos muchas grandes iglesias que mueven muchas grandes masas, donde hay muchas luces, donde hay muy buena música, donde hay muy buenas instalaciones. Pero lastimosamente, no sé cuántos de ustedes, a mí me ha tocado visitar algunas iglesias así, pues dice la escritura que están muertas. Tienen la apariencia de que están vivas,
pero están muertas. Y la iglesia no es la parte estructural, sino somos usted y yo, la iglesia de Cristo. Entonces, eso lastimosamente me lleva a una conclusión, y es que en la actualidad existen los llamados cristianos nominales, que es así como yo titulé a este mensaje: cristianos nominales. La palabra nominal, según la Real Academia de la Lengua, dice que es algo que no existe en realidad, sino que solo tiene el nombre. Se lo repito: nominal significa algo que no existe en realidad, sino que solo tiene el nombre. Y es la forma como el Señor Jesús le dice a Juan que le escriba a esta iglesia, a la iglesia de Sardis. Esta iglesia tenía una apariencia de que estaba viva, pero estaba muerta. En la actualidad vemos algo muy común, ¿verdad? En las redes sociales, ¿sí? Hay muchos matrimonios que suben fotos con mucho amor allí, ¿sí? Y da la apariencia de que todo es felicidad, y que todo es, y que parecen que fueran el príncipe y la princesa de un cuento, pero la realidad es otra. Vivir de apariencia, escúcheme bien, solo va a ser de que nosotros tengamos una imagen ante la gente, una imagen, una máscara. Y así hay muchas relaciones hoy en día. Pero la relación de la cual yo te quiero hablar hoy en día es de tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es una apariencia o es una realidad? ¿Está viva tu relación con Dios o está muerta? Y el Señor Jesús, mientras caminaba con los discípulos, una vez les dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿cómo estará la fe de mi iglesia cuando yo venga? Y cada día usted entra en las redes sociales, prende su televisor, y lo que uno encuentra son catástrofes mundiales: muerte por aquí, peste por allá, terremoto por aquí, enfermedades más allá, injusticia y maldad. Eso es lo que estamos viviendo y son los tiempos finales. Y da lástima que muchos cristianos aún no se están preocupando por su vida espiritual. Y están dormidos, están en una burbuja, creyendo que la venida de Cristo aún demora, dando prioridad a sus metas terrenales que a su vida espiritual. Y esa es la preocupación del Señor en esta carta. Fíjese usted, Él empieza diciendo así: yo conozco tus obras. ¿Quién conoce nuestro caminar? Dios. Escúcheme bien, a Dios le podemos mentir, pero no engañar. Está aquí. Es decir, usted puede llegar a decirle una mentira a Dios, sí, pero no engañarlo. Es decir, usted le puede decir: te amo, Dios, y Dios le puede decir: no me amas. Eso es lo que quiero llegar. Le podemos mentir a Dios, sí, pero no engañarlo, porque Dios conoce, y Él se presenta como el que tiene los 7 espíritus. Y empieza diciendo: yo conozco tus obras. Las obras representan las acciones del ser humano. Lo que tú y yo hacemos en la tierra, sea lo bueno o sea lo malo, son nuestras obras. Y Él un día, dice la Escritura, las va a pesar en una balanza. Ahora, ¿quién más conoce sus obras? Dígale al que tiene al lado: uno mismo. Porque Dios nos ha dado conciencia, y uno sabe en su conciencia cómo está delante de Dios. Pero Dios también sabe cómo uno está delante de Él. Y Él empieza diciendo aquí: mira, yo conozco tus obras. Tú tienes nombre de que vives. Es interesante. Fíjese usted, tienes nombre de que vives, tienes una apariencia de que vives.
Hace muchos años atrás, en una congregación amiga, estábamos en un servicio y había un hermano que en cada canción, que en cada prédica, gritaba siempre fuerte aleluya. Gritaba y se lo veía ese hermano. Y créame, yo decía, wow, qué gozo que tiene ese hermano. Yo quisiera ser como él. Pero después del tiempo me enteré que se había separado de la esposa y tenía una doble vida, es decir, tomaba con sus amigos y le maltrataba a la esposa físicamente. Tal vez usted no ha llegado a ese punto, no, pastor, yo no soy así. Pero ¿cuántos hoy en día tienen una apariencia de que están vivos, pero en realidad para Dios están muertos? Y la iglesia de Sardis en ese tiempo, yo creo que se había vuelto una iglesia progresista como muchos hoy en día, ¿no? Inclusiva, demasiado amorosa, ¿no? Queriéndose amoldar a los pensamientos del sistema llamado el mundo. ¿Sí? Usted ha escuchado la frase que dice: todos los caminos conducen a Dios. Cuando usted quiere predicar a Jesús, tal vez por allí alguien que tiene su religión viene y le dice: todos los caminos me conducen a Dios. Y usted, como que para no discutir, dice: pues bueno, sí. Y empieza a acomodarse al pensamiento humano. Pero la Biblia me dice en Juan que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es la verdad que tiene que ser dicha al mundo. Esa es la verdad que usted tiene que mantenerse. Aunque la gente le diga lo contrario, usted tiene que proclamar la verdad. Porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo vamos a poder llevar libertad a otro si nos negamos a decir la verdad y empezamos a amoldarnos? O a veces estamos en una reunión social y alguien dice algo y ataca tu fe, y tú como que no quieres discutir y te da vergüenza como que decir que eres cristiano, y sin darte cuenta te estás amoldando al sistema. Y así estaba el estado de los creyentes en Sardis. Llegaban a la iglesia, saltaban, danzaban, cantaban, pero saliendo de la iglesia estaba la realidad. En sus casas, en sus hogares, en sus trabajos. ¿Está aquí, iglesia? Es decir, vivían de una apariencia. Tenían el nombre de estar vivos, pero para Dios estaban muertos. Ahora, ¿cómo es un creyente nominal? ¿Y cuál es su estado de muerto? Escúcheme bien, póngame atención. El cristiano nominal, dígalo conmigo, vive en el pasado. Una iglesia muerta vive del pasado. Hace tiempo nosotros hicimos esto. Hace tiempo hacíamos lo de acá. Vive de glorias pasadas. Yo me acuerdo cuando yo fui a una campaña y se entregaron 500. Y hoy, ¿qué estás haciendo? Oiga, créame que esto a mí me voló los sesos. Porque Dios primero le habla a uno, hermano. La palabra a uno primero lo martilla, lo redarguye, lo lija, lo lima, lo martilla, como como lo dije hace un momento. Y yo decía: sí, es verdad. Dios no quiere que yo viva de glorias pasadas. Dios quiere que yo viva un presente y que apunte hacia un futuro de gloria con Él. No, que yo cuando era joven, que hace unos años atrás, y siempre están en el pasado. ¿Sabe por qué?
porque su presente es muerto. Un cristiano nominal, escúcheme bien, no predica la palabra. Una iglesia muerta no predica la palabra. No predica. No le habla a otros de Cristo. Estoy dándole síntomas. Usted tiene que analizarlos, si usted los tiene. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. No predica. Quiere un púlpito para predicar. Si no hay púlpito, no predica. No le habla a otros de Cristo. Y usted lo ve reflejado. A mí me da mucha tristeza cuando entra a una célula y se conectan dos hermanos. Porque si no hay predicación, escúcheme bien, tampoco hay hambre por Dios. Es un cristiano nominal. Es una iglesia que está muriendo. No hay hambre por aprender la palabra de Dios. ¿Está aquí, iglesia? Pero una iglesia viva, un cristiano que está vivo, no vive del pasado, vive del presente. No se conforma, como decía Pablo, ya lo que pasó, ya pasó. Ahora yo fijo mi mirada, voy para adelante. ¿Está aquí, iglesia? Un cristiano que está vivo ejerce su función de sal y luz en la tierra. Es decir, predica la palabra, busca la forma cómo llevar un mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Y obviamente un cristiano que está vivo tiene hambre de aprender más, tiene hambre de crecer más, tiene hambre de Dios. Vaya notando los síntomas, porque el doctor está hablando, el doctor, el Señor. Fíjese usted, verso 2. ¿Cuál es ahora la receta de Dios? Lea conmigo. Dios le dice: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Está ahí uno más, por favor. Ahí hay 5 acciones, 5 verbos que el Señor le da como receta: vigilar, afirmar, acordarse, guardar y arrepentirse. Y vamos a analizar cada uno de ellos. Lo primero dice ser vigilante. La versión NTV dice a la iglesia ahí: despierta. Cuando uno, escúcheme bien, cuando uno alguna vez ha ido a la playa, ¿cuántos han ido a la playa? Y cuando uno va a la playa, ve que hay medidas de seguridad, ve como unas pelotitas naranjas al fondo, ¿sí o no? Adelante en el horizonte. Y también ve unas torres allí como vigías donde hay salvavidas, hombres que están ¿qué? Vigilando. ¿Vigilando qué? Que nadie se pierda. ¿Están ahí para qué? Para salvar vidas. Pero ¿qué pasa si no están los salvavidas allí y alguien se está ahogando? ¿Qué ocurre? Ocurre una tragedia. Y cuando usted como cristiano descuida su vida espiritual, deja de vigilar, decir, se duerme, ¿sí? Como los guardianes que cuidan carros. ¿Está aquí, iglesia? Sí, los guardianes que no todos, pero la mayoría, hermano. Los cuidan sentados y se ponen la gorra para adelante y parece que estuvieran despiertos, pero están dormidos. No vigilan. Y lo que Dios le dice, según la versión NTV, despierta. ¿Usted a quién le dice que despierte?
que está dormido. Y Dios le dice a la iglesia: hey, despierta, estás dormido, sacúdete, levántate. ¿Está aquí, iglesia? Sé vigilante. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Dios estaba reconstruyendo los muros allá en el libro de Nehemías? A mí me llama mucho la atención porque dice que las familias se habían organizado en grupo, estaban levantando los muros de la ciudad, estaban reconstruyendo, y las familias del pueblo de Israel se habían organizado en grupo con horarios. Unas familias cuidaban de día y otras de noche. Y es importantísimo porque dicen que tenían la pala en una mano y en la espalda tenían las armas, en la otra mano la espada. Trabajaban pero sin dejar de vigilar. Y la iglesia que está viva le está esperando a su Señor. ¿Cuántos están vivos? Le están esperando. Y el que espera dormido, le va a pasar lo que le pasaba al bebé de la propaganda. El que no subió, se quedó. El que se durmió, se quedó. Y si usted como cristiano sigue en ese estado de letargo, de holgazanería espiritual, se va a quedar. Se lo va a llevar la corriente, como en la ciudad de Sardis. Y tarde o temprano su final va a ser un final muy triste. Luego le dice, estamos en el verso 2, y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Cómo es eso? En el 2016 nos sacudió un terremoto a nivel país, donde el epicentro fue Manabí. ¿Se recuerda? Y muchos edificios cayeron, pero de otros quedaron ciertos cimientos, ciertas bases. Usted no puede ir a pintar ese edificio si no empieza primero a reconstruir lo que queda aún. ¿Está aquí? Lo poco que te queda, la poca fe que te quedan, las pocas ganas de buscar de Dios que te quedan, la poca hambre que aún te queda, dice Dios, empieza por afirmarla. ¿Sabes por qué? Porque se te están muriendo. Se te está muriendo la fe. Se te están muriendo las ganas de buscarme. Se te están muriendo la esperanza. Se te está muriendo el deseo de servirme. Y hay muchos que están así y dicen: yo no sé por qué me pasa esto a mí, ya no quiero servir. Y cuando va a servir, voy así como obligado, no me queda de otra. Y no se dan cuenta que su estado espiritual está enfermo. Y hoy Dios le habla a la iglesia: refuerza lo que te queda, hermano. Lo primero que tienes que hacer es despertarte. Sí, ese es el primer paso. No puedes ir al segundo sin dar el primero. El libro de Efesios capítulo 6 dice Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No puedes buscar la fuerza en el trabajo, no puedes buscar la fuerza en la televisión, no puedes buscar la fuerza en el Netflix. La fuerza la buscas en Dios. Necesitamos primero despertar para luego fortalecer lo que aún queda vivo, hermano. Luego dice el Señor: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mira, reforzar lo poco que queda. ¿Sabes también lo que significa? Aplicar lo poco que sabes de Dios. Muchas veces el creyente piensa que necesita más instrucción cuando lo que necesita es aplicación.
Está aquí. Y a veces queremos aprender más y más, y queremos aprender más, y eso está bien. Pero de nada me sirve querer aprender más si lo que sé no lo estoy aplicando en mi vida. ¿Está aquí, iglesia? Recuerde que el Señor Jesús en los evangelios Él dijo: no todo el que me dice Señor entrará en el reino, sino el que hace, el que aplica la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que la pone por acción. Entonces un cristiano avivado vive el evangelio, hermano. Está aquí. No solo lo sabe, lo vive. Y hay una gran diferencia entre saberlo y experimentarlo. Es que en experimentarlo están los testimonios en tu vida de la gloria de Dios sobre ti. ¿Por qué cree usted que cuando hay tiempo de testimonios casi nadie quiere salir? Y si dan un testimonio, lo dicen del de hace 20 años atrás, allá atrás, cuando era su nombre. El vivir el evangelio nos va a llevar a las experiencias con Dios. Eso va a llevar que tu fe crezca. Entonces lo que tú tienes que hacer es que ya no hay discipulado, es que ya no hay esto, es que ya no hay lo otro. No puede haber nada de eso. No puede querer tú más instrucción, pero lo que tú necesitas es aplicación. Aplicación. Dice el verso 3, la tercera acción de la receta de Dios: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ahí está. La instrucción que has recibido durante tus años en los caminos de Dios, lo poco o lo mucho, Dios quiere que te lo acuerdes, que te recuerdes. ¿Está aquí? Dios no está diciéndote tienes que venir y según este consejo para tu estado espiritual, la receta no es instruirte más, sino aplicar, recordar lo poco o lo mucho que tú hayas recibido de tus maestros. Y es interesante, querido hermano. Dicen que recordar es volver a vivir. Y cuando usted recuerda la palabra, pero pastor, es que ya se me olvidó, entonces vuélvela a leer. Eso es lo que Dios quiere. Que lo que aprendiste hace 5 años te lo empieces a recordar otra vez. Que lo traigas a memoria, que lo traigas a tu presente, que dejes de vivir en el pasado. ¿Está viendo? Y luego dice el Señor: guárdalo, atesóralo. ¿Está aquí, iglesia? Lo que yo recuerdo, lo que traigo a memoria, las enseñanzas, las instrucciones de Dios a mi vida, las tengo que atesorar, las tengo que guardar. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para obedecerlas, para volver a hacer lo que había dejado de hacer. Esa es la receta que Dios nos está dando en esta mañana. Quiero que vaya a Santiago capítulo 1, por favor. Atrasito nomás. Santiago, por favor. Capítulo 1. Sí. ¿Está ahí? Santiago capítulo 1. Verso 22. Dice el apóstol Santiago a la iglesia: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo
era. Entonces de nada sirve que yo venga a la iglesia los domingos solamente a escuchar el mensaje, porque me estoy engañando a mí mismo. Lo que Dios quiere es acción, que yo no solo oiga, sino que haga. Jesús, en la parábola de los dos cimientos, Él dijo claramente esto: aquel que oye mis palabras y hace, le consideraré un hombre prudente. Pero el que oye mis palabras y no las hace, les consideraré un hombre insensato. ¿Qué clase de hombre es usted? Entonces no solo basta con oír el mensaje. Usted viene cada día acá a edificar su vida, cada domingo, y viene a escuchar un desafío de parte de Dios. Y eso está bien, pero no es suficiente. Porque Dios no solo quiere que usted pase del estado pasivo, sino que usted pase al estado activo, que usted lleve a la acción. Pero usted, si está en un estado enfermo espiritual, como estaba esta iglesia, no va a pasar a la acción. ¿Sabe por qué? Porque la fe está baja, porque no hay ánimos, porque no hay ganas de perseverar, porque no hay hambre, porque no hay deseos de avanzar. Pero mira lo que dice el 25, ahí mismo: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la palabra de Dios, la de la libertad, ¿y qué? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué? Yo no sé cuántos quieren ser bienaventurados, yo no sé cuántos quieren ser bienaventurada, pero yo quiero ser bienaventurado, hermano. Yo quiero ser bienaventurado en lo que haga. En todo lo que hagas serás bienaventurado. ¿Está aquí, iglesia? Entonces hay una gran diferencia, porque incluso el que la hace es ganador de una recompensa, porque Dios es bueno, no porque la merezcamos. Oiga, regrese a Apocalipsis, por favor. Entonces necesitamos recordar para poderlo guardar. ¿Está aquí, iglesia? Para poderlo hacer. Y la última dosis de la receta de Dios es: arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es volver. Dígalo conmigo: es volver. Es volver. Volverte a Dios. Arrepentirte es dejar el estilo de vida que tienes, dejar la conducta que tienes y volverte a Dios. Ese es el último paso. Es decir, no significa llorar y llorar y llorar. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es acción, cambio de actitud, cambio de mentalidad. Ya no voy a hacer, ya me voy a alejar del pecado y voy a volverme a Dios. Y aquí están las 5 acciones que Dios nos recomienda a la iglesia. Y fíjese usted: pero pastor, pero yo siento vivo, yo siento hambre por Dios, yo tengo ganas aún de aprender. Qué bien. Dice el verso 3, el verso 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y que que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Si tú no eres un cristiano nominal, hermano, Dios te llama a seguir caminando en obediencia. Que no desistas. La palabra de Dios es un libro que nos habla en un presente finitivo. ¿Está aquí? Es decir, que si yo estoy obedeciendo, siga obedeciendo. Y si yo no estoy obedeciendo, tengo que obedecer.
Y si tú eres uno de los pocos creyentes que no está dormido, que está esperando la venida del Señor, que está buscando a Dios, que está anhelando crecer en la fe, si tú eres uno de ellos, Dios te dice en esta mañana: sigue adelante, no te rindas, sigue obedeciendo, no manches tus vestiduras. ¿Sabes por qué? Porque andarás conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, las vestiduras que un día el Señor nos va a poner para siempre. Pero para eso necesitamos no contaminarnos, no mancharnos, estar totalmente enfocados en el objetivo principal de un creyente, que es poder llegar a caminar con Jesús por la eternidad. Yo no sé cuántos le alaban al Señor, yo no sé cuántos están enfocados. Y hay ahí al final una recompensa y una palabra de aliento. Escuche bien: el que venciere, está aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Significa entonces, pastor, que mi nombre puede ser borrado? Sí. ¿Y quién tiene la autoridad para borrarlo? Dios. ¿Está aquí? Qué hermoso es saber que si usted como creyente, hermanos, se está preocupando por su vida espiritual, Dios le va a dar nuevas vestiduras. Y Dios no va a borrar su nombre del libro de la vida. El día que usted se presentó delante de Dios por primera vez y repitió una oración y usted le dijo: inscribe mi nombre en el libro de la vida. El día que usted se arrepintió y aceptó a Jesucristo como su Salvador, en el cielo se estaba escribiendo su nombre dentro de la lista de los presentes que iban a estar en las fiestas del Cordero por la eternidad. Ese nombre está escrito. ¿De quién depende que se borre? No depende de Dios, depende de ti y de mí, el que no se borre. El que venciere. Yo no sé cuántos vencedores hay aquí. Yo me siento más que vencedor en Jesús. Yo sé que soy más que vencedor en Jesús. Usted tiene que estar confiado de que usted es un vencedor, aun cuando el mundo le diga lo contrario y el enemigo le diga lo contrario. Y dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se acuerdan lo que el Señor decía en los evangelios? Que el que negare su nombre, Él lo iba a negar delante de su Padre. Y aquí lo está afirmando el Señor. Imagínese usted, allí toda una corte de ángeles en el cielo, y usted atravesando por ella, y el Señor diciéndole: he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia, pasa al gozo de tu Señor. Imagínese ese momento tan sublime, hermano. Pero eso va a suceder si empezamos a corregir, si empezamos a caminar y si empezamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pastor, pero ¿qué va a pasar con los cristianos nominales, con los que no hacen eso? Regrese su mirada al verso 3, por favor. Al verso 3. Pero si usted, hermano, no hace eso, dice en el verso 3, la parte B: pero si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No está refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Ese vendré sobre ti tiene que ver con un juicio de Dios. Y así como a la Sardis, la ciudad que fue destruida, que se durmió, que pensó que era segura, que pensó y habitaba segura y estaba confiada en sus riquezas y en lo que generaban sus textiles, un día, sin previo aviso, ocurrió un terremoto y fue remecida totalmente. Ese vendré sobre ti
Es un juicio de Dios sobre la vida de aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Y yo no pretendo asustarlo con esto. Lo que yo pretendo es alertarlo. Lo que yo pretendo es advertirlo y que nosotros podamos juntos entender cuál es la perfecta voluntad de Dios en de estar vigilante. Ese vendré sobre ti como un ladrón en la noche, cuando menos lo esperas. Por eso para el pueblo de Dios, hermano, escúcheme bien, para el pueblo de Dios, Cristo no viene como ladrón en la noche, porque le estamos esperando. Si a usted yo le dijera esta noche viene un ladrón a tu casa, usted se va a quedar dormido o lo va a esperar con un bate. ¿Ah? O lo va a esperar con la palabra para bendecirlo. Ay, pastor, ya usted le quiere pegar. Pero si usted es un hombre insensato y le dicen, hey, esta noche vino un ladrón a tu casa, y tú te echas una siesta y luego te levantes y ves la casa vacía, ¿qué actitud estará tomando? Para el mundo el Señor viene como ladrón en la noche, porque ellos no le esperan, porque ellos se han acostumbrado a lo que sucede en la actualidad. Pero para el creyente cada cosa que pasa es una señal y dice gracias Señor porque pronto vienes y yo te estoy esperando. Yo no sé cuánto le están esperando al Señor, pero tenemos que estar vigilantes esperando su venida, hermano. Y termina diciendo el Señor en el verso 6: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Cuántos trajeron hoy sus oídos? ¿Cuántos trajeron hoy sus corazones? Hermano, créame, yo no conozco su estado espiritual, pero los frutos hablan por sí solos. Los frutos hablan. Nosotros nos podemos dar cuenta quiénes están bien a través de las acciones, a través de sus frutos. ¿Está aquí, iglesia? Así como el doctor ve los síntomas de un paciente, el Señor ve nuestros frutos. Pero no solo el Señor, sino los hombres también. A mí me dejó pensando bastante estos 6 versículos. Y cuando leía, yo decía, Señor, wow, gracias. Gracias porque quieres que despierte. Gracias, Señor, porque tú me amas. Y aun cuando tenga la apariencia de vivo, no estoy vivo, estoy muerto, pero sabe que todavía me queda algo de vida. Y tú me estás hablando porque eso poco que me queda de vida, tú quieres que yo me fortalezca, que me levante y que te sirva, porque tú me amas. Y si usted es un creyente que se ha identificado con el estado espiritual de esta iglesia llamada Sardis, y usted tal vez está allí en su interior diciendo, es verdad, yo estoy así, no tengo hambre por Dios, no tengo deseos de servir, no me quiero conectar a la célula, vengo por cumplir, hago todo por cumplir, por caerle bien al pastor, y estoy viviendo una apariencia de que estoy vivo, pero no lo estoy. Y si usted está en ese estado, hermano, entonces hoy es día de arrepentimiento. Hoy el Señor lo está llamando a que usted se vuelva a Él de todo corazón, al primer amor, hermano. Hoy el Señor le está diciendo, iglesia, es tiempo de levantarse, hay que despertar. Yo vengo pronto y vengo con mi galardón, pero mi galardón es para los que van a vencer, no para los que van a vivir en derrota. Entonces, iglesia, hermanos míos, hermanos amados en el Señor, despertemos. Quiero terminar leyendo, por favor, segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Usted me va a decir, pastor, no tengo ganas
ya ni de congregar. Estoy tan seco por dentro. Por fuera sí, estoy lleno de vida, pero por dentro estoy seco. Me estoy muriendo, pastor. Y aquí va el último consejo que se lo quiero dar. Segunda de Timoteo capítulo 6, 1, verso 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. La responsabilidad de cada uno de nosotros es avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Cuántos tienen el don de Dios en su corazón? Pero esa llama de fuego se puede estar apagando. No dejes que se apague esa llama que Dios ha puesto en tu corazón. Aviva el fuego. Pastor, ¿cómo avivo el fuego? ¿Cómo avivo el fuego, pastor? ¿Cómo avivo el fuego? Bueno, busca más de Dios. Y si te sientes como un callejón sin salida, busca a los pastores, busca dirección, busca un consejo de parte de Dios. No tengas vergüenza, hermano, en pedir un consejo. Es muy triste cuando ya dicen por ahí: el muerto está, ya la leche está derramada, ya no se puede hacer nada. Pero si usted busca ayuda, si usted quiere salir de una situación en su vida y usted busca el consejo oportuno, va a encontrar una salida a su problema. Hermanos, el consejo de Dios para la iglesia, no solo hace más de 2000 años, como fue Sardis, una de las 7 que estaba allí en esa región de Grecia, que ahora es Turquía, es también para la iglesia en la actualidad. No seamos cristianos nominales. No seamos hermanitos solo en la iglesia, porque esos son los que tienen apariencia de que están vivos. Parece que estuvieran vivos. Se saben muchos versículos y cantan canciones de Dios, pero en realidad están muertos. Dios nos desafía a que seamos cristianos de verdad, que recordemos el don que Dios ha puesto en nosotros, que recordemos que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que recordemos nuestra identidad en Cristo Jesús. Y que recordemos también que su venida está cercana. Si usted es un creyente que vive en el pasado, de glorias pasadas, que siempre está recordándose lo que Dios hizo en usted hace tiempo, si usted ha perdido la hambre por Dios, si usted ha perdido las ganas de aún de congregar, entonces preocúpese, hermano, porque está como la iglesia de Sardis. Y el Señor quiere que haga 5 cosas. Primero, quiere que despierte. Quiere el Señor que usted sea un vigilante. ¿Está aquí? El Señor también quiere que usted ponga en acción su palabra. Quiere que usted refuerce lo poco que queda en usted, que usted lo levante, que usted se redarguya, que usted aplique lo poco que usted sabe en su vida. Quiere que lo guarde, quiere que lo atesore. El Señor quiere que usted también se arrepienta, porque entonces vamos a ver la victoria, mis hermanos. Y si vencemos juntos, Él va a poner sobre nosotros esas vestiduras blancas. Caminaremos de su mano allá en el cielo, y Él declarará que somos sus hijos delante del Padre y de los ángeles. Póngase sobre sus pies.